Y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con don Edmundo Jacobo Molina, quien este pasado martes, tras 14 años como titular del Secretariado Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, presenta su renuncia con carácter irrevocable. Apenas el 13 de marzo pasado se reincorpora en el órgano electoral luego de que un tribunal ordenara su restitución al señalar que fue electo para el periodo 2020-2026 y que no existía motivo que justificara que terminara anticipadamente su cargo o su encargo. Don Edmundo Jacobo Molina, muchísimas gracias. Oscar Mario, el agradecido soy yo por la oportunidad, por el gusto de saludarte y a través tuyo, amplio auditorio, que te seguimos hace muchísimos años, Oscar Mario. Muchas gracias, a tus órdenes. Al contrario, licenciado Molina, a ver, del júbilo por su restitución, pues pasa a la reflexión profunda, me imagino, y de ahí a la renuncia irrevocable. ¿Por qué, don Edmundo? Mira, en primer lugar, he sido un hombre que cree en la sociedad democrática y eso implica la defensa del Estado de Derecho. La única cuestión en contra de las arbitrariedades, y tú has insistido en esto a lo largo de muchos años, es en construir un Estado de Derecho frente al cual todo individuo sea igual y con el cual se pueda poner freno al autoritarismo. Yo combatí este artículo transitorio a partir del cual se me quería cesar del cargo justamente con esa convicción, no para defender un puesto de trabajo, como se dice cotidianamente, una chamba, sino para restablecer el Estado de Derecho. Lo logré, fui a las diferentes instancias jurisdiccionales y me dieron la razón, me restituyeron, como bien lo mencionas, en el cargo y una vez que volví al mismo, tuve que hacer una reflexión cuidadosa porque el costo de ese litigio, por decirlo de alguna manera, fue el que tuve que salir mucho a medios a explicar las razones de por qué yo estaba controvertiendo esa disposición ilegal. Y tuve además que pronunciarme en términos personales, no solamente sobre eso, sino sobre los riesgos que la pretendida reforma constitucional en su momento, que afortunadamente no obtuvo la mayoría calificada para ser aprobada, y posteriormente el llamado Plan B, los riesgos que traían para más de 3 décadas de avances progresivos en ensanchar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Y eso me rompió una de las reglas fundamentales que yo me propuse desde el primer momento que ocupé la Secretaría el 5 de junio del 2008. Hacer de la Secretaría Ejecutiva del INE una secretaría muy discreta, no expuesta a la deliberación pública por las opiniones del secretario, para cuidar la operación del instituto. La deliberación política está entre las candidatas, los candidatos, los partidos políticos, las representaciones de los partidos en el seno de la llamada dictadura de la democracia, es decir, un Consejo General del INE, pero no le tocaba al secretario que coordina la operación del instituto entrar a esa deliberación, no porque el secretario no tuviera opiniones al respecto, sino por cuidado, por el respeto, para evitar la politización de las áreas técnicas del instituto. Entonces, una vez que gané el litigio, Oscar Mario, regresé a la Secretaría, y una reflexión que yo venía haciendo tiempo atrás, después de años de ocupar este cargo, llegué a la conclusión de que lo mejor para el instituto, lo mejor para la nueva integración del Consejo General es que Edmundo Jacobo se separara de la Secretaría y con esto también acallar algunas opiniones infundadas de que había ido al litigio solamente por defender un puesto de trabajo. No, de ninguna manera. Era la defensa del Estado de Derecho. Don Edmundo Jacobo Molina, a ver, revisaba,
desde que inició esta turbulencia en contra de usted. A ver, me dicen que viene la guillotina. Yo quisiera terminar con la idea. Después de 3 minutos, si me permite, por favor, estoy platicando con don Edmundo Jacobo Molina, hasta ayer, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Bueno, regreso a platicar con el licenciado Edmundo Jacobo Molina, quien, como usted sabe, este martes, tras 14 años como titular del secretariado ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, pues presenta su renuncia con carácter irrevocable y afirma que su salida es para evitar la politización de la operación del órgano y también la notoriedad que habría tomado sin buscarlo. Bueno, leía lo que escribió usted y publica en El Financiero este lunes, licenciado Molina, y también revisábamos, bueno, ya desde hace algunas semanas, las facultades y competencias de la Secretaría Ejecutiva que se encuentran previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ahí está el artículo 51, o los artículos que comprenden el 51, bueno, las responsabilidades, actividades, pues, que están consideradas en el artículo 51, y después el reglamento interior del Instituto Nacional Electoral en el artículo 41 de esta LEGIPE, que, repito, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como están. Bueno, con base en lo anterior, don Edmundo Jacobo Molina, yo le preguntaría, para quienes no somos expertos en materia electoral, ¿cuáles son los riesgos para el futuro de la democracia que tanto trabajo nos ha costado mejorar, transformar, perfeccionar y madurar, pues en este corto trayecto, ¿no?, que es de poquito más de apenas 30 años? Si finalmente el plan B no se pudo, el plan A está en la Corte, y ahora se anuncia el plan C, que es la llegada de dos nuevas consejeras, y dos nuevas consejeros en estas vacantes que quedan libres en unos días. Me haces una pregunta de gran calado, Oscar Mario, y te lo agradezco muchísimo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero que nada, totalmente de acuerdo contigo en que llegar a este momento en la organización de la democracia en nuestro país, del sistema político electoral, pues nos ha llevado al menos 3 décadas. 30 años se dice mucho tiempo en la historia de un país, es apenas un minuto. Pero ha sido un minuto muy intenso, de largas luchas, que si vamos un poco más atrás, vienen desde los años 50 y 60, en donde mi generación al menos buscó abrir los espacios que estaban cerrados para la diversidad de opiniones, de puntos de vista, que encontraban un sistema político cerrado, monolítico, de un solo partido, de una sola opinión, y centrado solamente en la figura del presidente de la República. Después de todo eso, hemos avanzado abriendo para que se identifique en el sistema político, en el sistema de representación, por lo que somos realmente como sociedad, Oscar Mario, una sociedad diversa, plural, con diferentes puntos de vista, y demás. ¿Cuál es el riesgo, viendo tu pregunta? Pues el riesgo es que volvamos atrás y que se vuelva a cerrar el sistema. Y yo creo que eso es muy grave, porque entonces, al pasar esto, las inconformidades no encuentran una salida institucional apropiada. Y lo que hemos vivido a lo largo de estos años es justamente en que la ciudadanía encuentra en las elecciones una vía para calificar el ejercicio de un gobierno y emitir su opinión, ya sea favorable para reiterarle el compromiso a ese partido político, o ahora que hay reelecciones, a la candidata o al candidato, o bien decir, no me cumpliste con las promesas que me hiciste en campaña, y entonces cambiar su punto de vista, su voto, a otras opciones políticas. Lo que estamos viviendo y el riesgo de todo eso es justamente que esta
voluntad ciudadana, que la Constitución la define como soberana, no se respeta. Por eso, mi opinión, y lo reitero, en contra de la intentona de la reforma constitucional, de lo que si hubo un plan B es que hubo un plan A, e incluso el Instituto Nacional Electoral ya de manera institucional presentó 2 controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo ver la inconstitucionalidad del plan B. Y si bien el Congreso de la Unión lo aprobó, el ministro Lainez otorgó una suspensión de la aplicación del plan B, mientras la Corte estudia el fondo del asunto y analiza si efectivamente hay inconstitucionalidades para entonces sí decirle al Congreso de la Unión: no, señores, esta intentona de ustedes contradice estos principios constitucionales. Y eso es lo que está ahora en manos de la Corte, y yo diría que hay que darle el tiempo y el respeto, el respaldo a la Corte para que emita una opinión, porque la opinión que emita será de grandes consecuencias para esto. Entonces, lo que está en juego es justamente esto, los riesgos, no exagero, son que se respete la voluntad ciudadana que nos ha costado tanto trabajo construir, y yo esperaría que el resultado al final sea restablecer el principio constitucional de amplias libertades para una sociedad como la nuestra que lo merece. Pero ya como ciudadano común y corriente, don Edmundo Jacobo Molina, y muchos lamentan su decisión de presentar su renuncia irrevocable. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo, con base en su experiencia y como ex secretario ejecutivo del INE, el objetivo del gobierno federal y de Morena, de esta insistencia, de esta persistencia, dicen, de esta transformación o desmantelamiento del INE en lo operativo, en lo administrativo, en lo laboral y en lo económico? Ya señaló usted los riesgos, pero específicamente, en caso de haberse aprobado el Plan A y en caso de que no se declare inconstitucional los cambios a las leyes secundarias en el Plan B, y con la llegada de estos 2 nuevos consejeros y consejeras, ¿estaría en riesgo el proceso rumbo a la elección presidencial del 2024, que le hubiera permitido al gobierno federal y a Morena manipular los resultados de la elección? Mira, me haces una pregunta muy delicada y con grandes consecuencias. Primero que nada, yo presenté mi renuncia antier justamente en ese día, porque todavía está por verse la decisión que tendrá que tomar la Cámara de Diputados, probablemente el día de hoy incluso, sobre las quintetas que el Comité de Evaluación le presenta, para de esas quintetas nombrar a quien ocupará la presidencia del Consejo General y las 3 vacantes que se generan el próximo lunes, a partir de que concluye la gestión del doctor Lorenzo Córdoba en la presidencia del Consejo, de la consejera Diana Favela, del consejero Ciro Murayama y del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Lo tomé esa decisión desde antier, justamente para que no se diera mi decisión en función de quien llegue a ocupar esas posiciones. Y quería dar la distancia suficiente, porque mi decisión no tiene que ver con eso, tiene que ver con las razones que antes te mencionaba. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral, si bien cuenta con el Consejo General como un órgano de máxima dirección, en donde se toman las decisiones de política institucional, se hacen acuerdos y demás, el Instituto cuenta con una gran fortaleza, Oscar Mario, que es entre su gente, y en particular el Servicio Profesional Electoral Nacional. Desde la creación del IFE, o autónomo, en 1996, se puso en la Constitución que uno de los principios fundamentales de operación de la autoridad electoral era el profesionalismo, es el profesionalismo. Y a partir de ahí se construyó un servicio civil de carrera
muy serio, muy profesional, y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que lo equipara al Servicio Exterior Mexicano, que tiene más de 150 años de haber sido creado, y que en donde entran a los diferentes cargos del servicio personas a través de concursos públicos, en exámenes muy rigurosos, y además se mantienen en su posición, también siendo permanentemente evaluados, y además sujetos a cambios a diferentes lugares de la República, dependiendo de las necesidades para la organización de las distintas elecciones. Es un cuerpo de élite, de gente profesional, conocedora del tema, con amplia experiencia y que hacen honor a los principios de autonomía, imparcialidad e independencia en el ejercicio de su trabajo. Estamos hablando de más de 2.500 personas, que por cierto, el Plan B quería separar de la institución al orden de 2.300 de las 2.500 personas, pero en fin, justo ahí sí, para que veas, Oscar Mario, ahí sí le pegaban en el corazón a la operación de la experiencia de la organización de las elecciones. Esa era una decisión muy grave. Entonces, la renovación del Consejo, que además es natural, está previsto que los consejeros duren en su cargo 9 años y no más de 9 años, y vayan saliendo escalonadamente para que no se pierda esa experiencia. Eso lo hemos aprendido a lo largo de estas 3 décadas. Es un órgano, insisto, muy importante, pero la operación misma descansa en gente que tiene responsabilidades incluso que están en la propia legalidad y que no dependen. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el licenciado Edmundo Jacobo Molina, quien presenta su renuncia con carácter de irrevocable como secretario ejecutivo del instituto, pero bueno, permanece, tenemos entendidos ahí hasta el lunes, ya tiene que entrar a reunión. Gracias, don Edmundo. Rapidísimo, entonces, a manera de conclusión, le decía, el objetivo final y primordial del gobierno federal y Morena de esta insistencia y persistencia de transformar o debilitar al instituto en lo operativo, administrativo, laboral, económico, organizacional, lo que sea. Una respuesta muy clara, don Edmundo, le pediría, es armar el blindaje para impedir como remotísima posibilidad, al menos como está hoy todo, perder la elección presidencial en el 2024, ¿sí o no? A ver, Mario, lo que hay que cuidar es justamente la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral en su operación. Hay que todavía exigirle a la Cámara de Diputados que la selección de quienes van a ocupar los 4 puestos que quedan vacantes a partir del próximo martes, 4 de abril, sean personas que cumplan con ese perfil, pero también cuidar a la gente que profesionalmente hace las elecciones y que no llegaron a esos cargos por la venia de ningún funcionario, sino por sus propios méritos. Yo creo que ahí está la clave, Oscar Mario, y por eso tomé la decisión de separarme, para que no se diera el pretexto de la politización sobre los profesionales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, si no asegurar el triunfo de su candidato o candidata, sí el blindaje para impedir cualquier situación que pudiera concluir en una derrota, don Edmundo. Sí, Oscar Mario, o sea, hay quien, y lo han dicho, no, ni tú ni yo estamos inventando nada, han dicho que obviamente quisieran un árbitro a modo. Eso es lo que tenemos que impedir como sociedad cuando hemos construido justamente un arbitraje neutral. Eso es lo que está en el fondo de todas estas discusiones, Oscar Mario. Entonces, rápidamente, sé que tiene ya una reunión con la cancelación del plan A, el que se ponga pues un impasse para el plan B hasta que resuelva la Corte, y el plan C con la llegada de estos 2 nuevos consejeros y consejeras electorales. Morena y el gobierno estarían muy limitados para este objetivo, don Edmundo. Sí, obviamente, si quien llega y quien designa a la Cámara de Diputados es gente con el perfil de neutralidad, evidentemente sí, el INE estaría fortalecido, como ha estado fortalecido para hacer las sucesivas relevos en la presidencia de la República
en donde han llegado a la misma representantes de diferentes partidos políticos a lo largo de estos años, del 2000 para acá. Pero, a ver, perdón que insista, sé que tiene que ir, pero solo con el plan C, porque con el plan C sí va a llegar y es una realidad. ¿No le alcanza para este blindaje o para esta, pues yo no quiero hablar de manipulación, pero pues alteración de los datos? A ver, Oscar Mayo, el Consejo General está integrado por 11 miembros. Quedan 7 consejeras y consejeros que siguen en sus cargos y llegan 4. Yo esperaría que los 4 que lleguen cumplan con este principio de imparcialidad, pero los 7 que se quedan han probado en sucesivas elecciones que sí están cumpliendo con ese requisito. Y son 2 condiciones. Una, cuidar a la institución en el sentido de sus profesionales, cuidar que llegue cumpla con los principios y apoyar a los 7 consejeras y consejeros que llegan, con una visión muy crítica de la sociedad, observando las diferentes decisiones que se puedan tomar en el seno del Consejo General. Entonces, en otras palabras, y ya la última pregunta igual pero diferente, si solo prospera el plan C, que será un hecho, al revés, la ciudadanía está blindada para contar con un árbitro neutral e imparcial en la presidencial del 24, con el plan C, don Edmundo. Sí, siempre y cuando no se modifiquen las reglas del juego y la Suprema Corte eche de manera definitiva abajo el plan B. Don Edmundo Jacobo Molina, yo le aprecio mucho y bueno, reconocerle que usted posee un historial solidísimo, completísimo, que le ha permitido asumir su responsabilidad con toda eficiencia, transparencia, honestidad y bueno, y que goza del reconocimiento de la mayoría de los consejeros, ex consejeros, directivos y empleados del INE. Gracias, don Edmundo. Gracias, Oscar Mario, un placer. La verdad, mi reconocimiento, muchísimas gracias por tus palabras y la verdad por el gran trabajo que haces de explicación pública de cuestiones, la verdad, complejas y lo vienes haciendo a lo largo de muchos años. Oscar Mario, un abrazo, muchas gracias. Gracias, felicidades, Edmundo Jacobo Molina.